Muy buenos días. Qué bueno verles en este domingo y doy gracias a Dios por primero la oportunidad que me da de venir a la iglesia y de poder compartir su palabra. Para todos nosotros los que lo hacemos es un privilegio porque los primeros que aprendemos y el Señor nos ministra somos a los que estamos preparando la charla. Amén. El título de la charla en esta mañana está ahí, se llama Crisis. Suena un poquito fuerte esa palabra, pero hoy en día es la realidad del mundo que estamos viviendo y nuestras vidas personales también. No sé si se dieron cuenta en la alabanza las canciones que cantamos, que cuando estemos en problemas o en dificultades, levantemos las manos, que cuando estemos en problemas y en dificultades, dancemos, démosle gloria al Señor, pase lo que pase. Desde ahí viene el enfoque de la prédica. Entonces, hoy en día hay muchos acontecimientos que se están apropiando del mundo entero y hasta de nuestras vidas. Quiero que vean estas imágenes de las crisis que están pasando en el mundo. Esta imagen que ustedes ven arriba es un poco de ropa. Imagínense, son 5 kilómetros de ropa que hay en una fila de los niños que han muerto entre la guerra de Gaza e Israel. La segunda, de abajo, las destrucciones, ¿cómo está quedando eso? Eso es una crisis tremenda, ¿no? Entonces, la crisis, las guerras, las hambres que están sucediendo también a nivel mundial. Por allá había una de las hambres de unos niños. Entonces, esos son crisis. Pero como nosotros las vemos que están lejos, no es que nos afecten mucho. Pero si nos ponemos a detallar, sí nos van a afectar en un futuro y en un tiempo más adelante. De pronto no a nosotros, porque pues no sabemos cuándo venga el Señor por cada uno de nosotros, pero nosotros tenemos descendencia que viene detrás de nosotros. Y en esta mañana hay un ejemplo muy claro en la vida en la palabra del Señor, una historia de crisis. Vamos a leer Job, vamos a ubicarnos en el libro de Job, en el capítulo 1. Ya lo tenemos. Bueno, voy a leer, lo van a pasar ahí y vamos a poner cuidado. Hubo en la tierra de Uz un varón llamado Job, y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Era qué? Temeroso de Dios y recto. Su hacienda era de 7,000 ovejas, 3,000 camellos, 500 yuntas de bueyes, 500 asnas y muchísimos criados. Y era aquel varón más grande que todos los orientales. E iban sus hijos y hacían banquetes en sus casas, cada uno en su día, y enviaban a llamar a sus 3 hermanas para que comiesen y bebiesen con ellos. Aconteció que habiendo pasado el turno de los días del convierte, o sea, de la fiesta de la comida, Job enviaba y santificaba y se levantaba de mañana y ofrecía holocausto conforme al número de todos ellos, porque decía Job: quizá habrán pecado mis hijos y habrán blasfemado contra Dios en sus corazones. De esta manera lo hacía todos los días. Un día vinieron a presentarse delante de Jehová los hijos de Dios, entre los cuales vino también Satanás. Y dijo Jehová a Satanás: ¿de dónde vienes? Respondió Satanás a Jehová, dijo: de rodear la tierra y andar por ella. ¿Hay qué nos quiere decir la palabra del Señor? Que Él anda alrededor de nosotros, Él está pendiente, ¿sí? Y eso es lo que vamos a aprender hoy.
Jehová dijo a Satanás: ¿no has considerado a mi siervo Job, que no hay otro como él en la tierra, varón perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal? Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? Satanás creía que Job le servía al Señor era por todo lo que el Señor le había bendecido y le había dado. Ese era el pensamiento de Satanás. Respondió Satanás a Jehová y dijo: ¿acaso teme Job a Dios de balde? ¿No le has cercado alrededor a él y su casa y a todo lo que tiene? Al trabajo de sus manos ha dado bendición, por tanto sus bienes han aumentado sobre la tierra. Pero extiende ahora tu mano y toca todo lo que tiene, y verás si no blasfema contra ti y en tu misma presencia. Dijo Jehová a Satanás: he aquí, todo lo que tiene está en tu mano, solamente no pongas tu mano sobre él. Y salió Satanás delante de Jehová. Gracias. Es que tengo que leer esto del capítulo para que me puedan entender la charla. Ya voy a acabar. Un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Vino un mensajero, pongámosle de aquí en adelante a la charla. ¿Vino quién? Un mensajero a Job y dijo: estaban arando los bueyes y las asnas, paciendo cerca de ellos. Y acontecieron los sabeos y los tomaron y los mataron a los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para dar la noticia. ¿Cuánto quedó de ahí? Uno solo. Dice el siguiente: aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo y quemó las ovejas y los pastores y los consumió. Solamente escapé para darte la noticia. Van dos cosas que le dan. Tercero, todavía estaba hablando y vino otro que dijo: a los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y los mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para dar la noticia. Hasta ahí es todo lo material que él tenía. Pero mira aquí en adelante: entre tanto estaba yo hablando y vino ¿quién? Otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo y vino en casa de su hermano bebiendo vino, en casa de su hermano, viviendo en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto, azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Si solamente escapé yo para dar la noticia. Pero ahí se murieron todos los hijos de Job. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en la tierra y adoró. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios responsabilidad alguna. Señor, esta mañana hemos leído tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos hables a través de ella, que seas tú, Señor, hablando a través de mis labios, que seas ministrándonos, Señor. Que sea un mensaje, Señor, que nos conecte, Señor, nos confronte, pero que sea de ánimo para nuestras vidas, Señor. Te damos gracias esta mañana en Cristo Jesús. Amén y amén. Les quería leer esta historia porque en mi tiempo devocional pues yo nunca había leído casi Job, y cuando el pastor me dijo pues que de algo de predicar y a raíz de todo lo que está pasando,
pues yo me identifiqué mucho con Jod. En el capítulo 1 y capítulo 2 vemos acontecimientos caóticos que le sucedieron a Jod. Como les leí y les estaba diciendo, tenía que leerlo todo para que ustedes más o menos entendieran el mensaje que les quiero dar hoy, o el Señor quiere hablarnos hoy, dijo. ¿Por qué? ¿Por qué suceden estas cosas? Como dice ahí, el diablo anda como león rugiente siempre al lado de nosotros. Y él mismo se encargó de hablar con Dios y decirle que Jod le servía, era por lo que él tenía. Y Jod le dijo, pues pruebe su corazón. Pero dice que en el versículo 1 que era un hombre recto y correcto delante de la presencia de Dios. Vemos como todo lo que tenía Jod, lo material, lo familiar, todo fue destruido. Y yo decía, qué prueba tan grande que el Señor le puso a Jod. Que una cosa uno es perder su trabajo, de pronto no, y no tengo para el bus, pero que de un momento a otro también le quiten su familia. Él no quedó sino con su esposa, de todo lo que tenía. Entonces, a nivel material, a nivel familiar, fue una prueba y una crisis muy, muy, muy grande. Dios permite ahí probar el corazón de Jod. Y eso es lo que nosotros a veces no entendemos, ni sabemos, ni tenemos la paciencia para tener ese corazón que tiene Jod. Y esta mañana también es lo que vamos a aprender, cómo aprender a tener un corazón recto delante de la presencia de Jod, de Dios, perdón. Y esto sucedió en un solo día. Job perdió todo. Ahí en el 19 nos dice, en un solo día perdió todo. Y yo quiero que en estos momentos ustedes ahí se identifiquen y entren en la historia con Jod. Y como si estuvieran al lado de él en esos momentos tan desgarradores de lo que le estaba sucediendo. Piensen si tuvieran a Jod ahí al lado. No estaba hablando con uno cuando terminaba y le llegaba el otro con otra noticia. O sea, una tras otra, una tras otra. ¿Y cuál fue la reacción de Jod? Él no se quejó, él no renegó, él lo que hizo, pues yo me imagino que en esos momentos, pues él se estaba sintiendo mal por dentro, ¿sí? Porque no creo que estuviera, no es que yo estoy con Dios, pero sí me imagino que, o sea, es algo muy duro, no sé cómo explicarlo, no creo que tenga explicación qué se siente cuando a uno le digan, no, es que va a perder su casa, ya toca quitársela, va a perder su trabajo, toca quitársela, su marido se acabó de morir, ¿sí? Sus hijos se acabaron de morir. Es por todo lo que uno ha luchado. Fueron más o menos en la historia que lo oí más adelante, lo vamos a ver, en ese tiempo más o menos que tenía como la mitad de su vida, hablemos entre 50 y 70 años, lo que construyó durante ese tiempo, sus 50 a 60, 70 años, todo lo perdió. Y él adoró a Dios. Y eso no es nada. Más adelante, en el versículo 2, 9, capítulo 2, versículo 9. Dice, ¿qué dice ahí? Entonces, aún retienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. ¿quién se vino en contra de él también? Su esposa. O sea, una cosa tras otra, ¿sí? Y uno dice, bueno, que sea mi esposa tengo el apoyo y, ¿sí? Tremendo, ¿no? Es duro. Y eso ahí no para, la crisis de Jod. Más adelante, en el versículo 2, en el 2:11, ¿qué dice? Dice, y 3 amigos de Jod, que se llamaban Elifaz,
Temanita, Bildad, Suita y Sofar, Maanita. Luego que lo oyeron, todo este mal que le había sobrevenido, vinieron cada uno de su lugar, porque habían convenido en venir juntos para condolerse de él y para consolarle. Pero resulta que no fue así. Más adelante, si ustedes leen la historia, y les recomiendo que la lean, en el versículo 14 en adelante, dice que ellos se sentaron con él. Porque es que eso, como dice el pastor, uno cuando lo invitan a uno a un velorio, que alguien se murió, uno llega y uno no sabe qué decir. Porque ¿qué le puede uno decir a la persona? Y la gente a veces uno comete la imprudencia, ¿cómo está? ¿Cómo le ha ido? ¿Sí? ¿Cómo vamos a estar? Pues mal, doloridos, ¿sí? Entonces, ¿qué hicieron los amigos de Job? Llegaron, se sentaron y duraron varios días con él en su silencio y ellos ahí, que no sabían qué decirle. Pero lo más injusto que vemos es que en el versículo 14, en el capítulo 14 de Job, más adelante, empezaron fue a criticarlo, ¿sí? A decirle que eso era porque él estaba mal espiritualmente, ¿sí? Entonces, a pesar de todo esto, todavía Job no se quejaba, en él no había queja, ni murmuración siquiera, ni le echaba la culpa a nadie. Él únicamente que hacía era escuchar. Entonces, son cosas muy lamentables. Y esa mañana yo quiero hacer una pregunta, y es, ¿cómo vamos a responder a las crisis que son inevitables en nuestras vidas? Entonces, es una pregunta que yo hago. Nosotros vamos a experimentar varias situaciones que nos van a llegar a nuestras vidas, el cual no las tenemos ni planificadas, ni sabemos qué nos va a pasar, ni cuándo nos van a pasar, ni a qué horas. De pronto, la mayoría de veces somos sorprendidos por las crisis. Hay unas que como que nos avisan, o tenemos como el conocimiento de que puede pasar algo de pronto cuando estamos enfermos, y pues si no hacemos lo que tenemos que hacer, vamos viendo como los resultados de eso y vamos de pronto en crisis, si no atendemos las recomendaciones del médico, ¿sí? De pronto alcanzamos a ver algunas que la empresa donde trabajamos no está en buena situación y decimos, de pronto no, esto como que hay rumores de que lo van a liquidar, o sea, como que nos vamos como, pero no, la mayoría de veces las situaciones no nos avisan, sino nos van a sorprender. Y es en lo que esta mañana quiero compartirles y que aprendamos a estar preparados para estos momentos. Es duro y va a ser difícil. Y dos de las cosas, que tenemos que tener en cuenta para nuestras vidas, y es lo que hacía Job. Lo vuelvo y repito, lo que dijo en él, era un hombre ¿qué? Íntegro. Hace 15 días, ¿de qué se trató la charla que nos dio el pastor Guillermo? De integridad. Entonces debemos, para empezar a enfrentar estas situaciones, debemos ser unas personas íntegras, que significa recto, intachable, honesto, ¿sí? Y a los 8 días, ¿de qué nos predicó el pastor también? De dependencia, ¿no? Entonces, fuera de que somos íntegros, ¿de quién debemos depender? De Dios, ¿sí? Acuérdense de la charla, digo que el árbol, que las ramitas, que sí. Entonces, dos cosas, empezando que debemos de tener, que cómo vamos a responder a la crisis que son inevitables en nuestras vidas, es empezar por ahí. Primero, ser rectos delante de la presencia de Dios, y es en todo y en todas las áreas, en todas, ¿sí? Y depender únicamente de Dios, porque a veces cuando nosotros estamos en crisis dependemos mucho, es a veces de las personas que nos rodean. Sí, son un apoyo, yo no digo que no, pero la verdad absoluta y el control lo tiene
Dios a través de su Hijo Jesucristo. Entonces, empecemos por ahí. A veces hacemos lo contrario de lo que nos manda Dios, de ser íntegros y de ser intachables. Y a veces lo primero que decimos es: Dios, ¿por qué a mí? ¿Por qué a mí me está pasando esto? ¿Por qué? ¿Sí? Fuera de que llevo 10, 15 años, 20 años en el Evangelio, ¿por qué a mí? Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya nos estamos quejando delante de la presencia de Dios. Ya estamos cometiendo el primer error. Ya no estamos siendo íntegros. Es lo primero que estamos haciendo. Y cuando decimos esto, entonces, o si no, nos empezamos a quejar. ¿Sí? Y si no nos quejamos, empezamos a buscar culpables. ¿Sí? Fue por mi culpa, si yo no hubiera, yo le dije que no fuera, si no hubiera ido, ¿sí? Es que ya le dijeron y usted hizo caso y eso no era, que no sé. ¿Sí? Eso pasa en las crisis. Entonces, le echamos la culpa a Dios, ¿por qué a mí? Nos quejamos y miramos a ver. Y ahí dice en el versículo Job 1, 20 y 21. Entonces Job se levantó, rasgó su manto y puso su cabeza, se postró en la tierra y adoró. Eso fue lo que él hizo. Y muchas veces nosotros hacemos es lo contrario en los tiempos de crisis. En esta mañana quiero hacer otra pregunta. El pastor, cuando pasó y terminó la oración, oró por eso. Y yo lo quiero ratificar en esta mañana. ¿Qué crisis están afectando en estos momentos o en estos días nuestras vidas? Yo quiero que piensen ahí un momento, a nivel personal. Usted ahí solito, en este momento, lo que se le venga a la mente. ¿Qué crisis están afectando su vida en estos momentos? No vamos a igualarnos con la de Job porque eso es muy tremendo, aunque aquí en la iglesia hay gente que ha pasado por situaciones muy duras, de perder seres queridos, de estar sin nada, sin con qué poder venir a la iglesia. Pero piense o pensemos en esta mañana a nivel personal, ¿qué lo está afectando? ¿Qué lo está llevando a esa crisis? A nivel familiar, ¿qué lo está afectando? Por más mínimas que sean, es una crisis. ¿O por qué no a nivel espiritual? Porque hoy en día a nivel espiritual hay mucha gente que se ha apartado de las cosas del Señor. A raíz de la crisis tan grande que tuvimos, que fue la pandemia. Eso afectó muchas cosas. ¿Sí? Y hay mucha gente que no se quiso recuperar, no porque no quisieron, sino porque pues falta integridad, falta compromiso y falta dependencia de Dios. Entonces piensen yo aquí tengo unas relacionadas. Entonces, ¿qué crisis nos afectan? La pérdida de un ser querido, mucho. Nos da duro, nos duele, porque si dependíamos de la persona, con mucho más todavía. Si era una compañía, más todavía. Entonces, de pronto un ser querido, de pronto un divorcio, también es duro, y más cuando hay hijos de por medio. Una infidelidad, eso son crisis. El rechazo a nuestras vidas, eso también es una crisis, porque nos sentimos menospreciados, nos sentimos que no servimos para nada, ¿sí? Que no nos tienen en cuenta. Eso es una crisis. La enfermedad también es una crisis. Las deudas, esa es una también de las peores crisis, ¿no? Que hay gente que ha quedado sin nada a raíz de las deudas.
Tomar malas decisiones. Eso sí que nos lleva a unas crisis malas. Y aquí quiero enfatizar en una, y ojalá lo tengamos en cuenta. Y yo de todo ese tiempo he aprendido mucho eso. Una crisis familiar. Cuando hablo de familiar es el núcleo, esposa, esposo, hijos. La toma de decisiones muchas veces. Porque hoy en día en los matrimonios se ha perdido eso, de hablar con la esposa, de hablar con el esposo, y cuando están los hijos de por medio y en cierta edad, que es la adolescencia, es más difícil todavía. Es donde más tenemos que sentarnos, hablar qué se va a hacer y tomar las mejores decisiones. Porque muchas veces, por no hablar y no tomar decisiones acertadas, entonces haga usted lo que quiera, yo hago lo que quiera, entonces dejemos que el chino haga lo que quiera y se va a destruir el matrimonio. Todo esto trae unas consecuencias, la crisis. Trae soledad, porque ya entonces, no, pues yo lo hago solo, yo miro a ver qué hago, yo miro a ver cómo salgo adelante. Trae depresión, hasta problemas psicológicos, nos trae todo esto. Y es cuando llegamos a un punto que digo, yo ya no puedo más, hasta aquí llego yo. Y creo que a muchos nos ha pasado eso, de decir, yo ya no doy más. Y tiene uno hasta como hasta qué, se puede decir esa palabra, como hasta la vida que Dios le da a uno decir, Señor, si quieres llévame ya o quítame la vida, yo no aguanto más. Hay mucha gente que se ha matado. En el banco había un señor que llevaba envolando como 25 años y un día no volvió y se les hacía raro porque él llegaba todos los días, iba de piso en piso hasta el 20. Y cuando empezaron a indagar y averiguar y llamaron a la hija, que casi no la encuentran, que era que tenía unas deudas y cuando llegaron le encontraron ahorcado. Entonces son tremendas las crisis, ¿sí? Y hasta aquí llego yo quiero contarles esta mañana un testimonio. Nosotros duramos varios años para tener nuestros hijos. Más o menos tenían un año y medio, mi vida. Un año, lo de Sammy. 2 años. Sammy se empezó a maluquear, a enfermar. Y pues nosotros llamamos al médico y pues como siempre, ¿no? Le dan una cosita a uno y otra vez para la casa. Entonces ya llegó el momento de no llevarlo de urgencias a la clínica. Lo llevamos con la mala noticia de que cuando llegamos lo pusieron en una camilla, a nosotros no nos dijeron y dicen que tuvieron que reanimarlo porque allí se había ido en esos momentos. Después de eso, cuidados intensivos, inmediatamente lo llevaron a cuidados intensivos. Cuando fuimos a verlo, tenía mangueras por acá, por acá, por acá, por acá. Pero entonces, yo sí le dije al Señor en un momento, Dios mío, ¿pero por qué? ¿Por qué? Y mi esposa, en su dolor de corazón y de madre, verlo así en la incubadora, en la cama, en la cuna, perdón, dijo, Señor, yo te lo entrego. Haz lo que tú quieras con él. Y nosotros todos los días íbamos a verlo, no teníamos sino media hora para verlo, porque no nos dejaban más que estar en cuidados intensivos. Y a los 2 días que fuimos a verlo, ya en la segunda visita, desde 7 máquinas ya no tenía sino 4. Al otro día tenía 2. Y al otro día cuando llegamos a visitarlo, la incubadora estaba desocupada. Entonces salió una enfermera y nos
¿No los llamaron? ¿No les dijeron nada? Yo dije, el niño se murió. Yo me quedé callado. Sin embargo, yo cuando iba para la casa, yo decía, Dios mío, ¿y si él se muere? ¿Qué hacemos? Y Juan. Entonces, cuando esa enfermera nos dijo, no les llamaron, no les dijeron nada, yo miré a Mary, pues yo dije, el niño me murió. Entonces yo salí corriendo y le dije a una enfermera, ¿dónde está mi hijo? ¿Por qué no nos avisaron? Dijo, es que él lo acabaron de subir a un piso hace como 2 horas. Yo pensé que los habían llamado. Cuando ella me dijo eso, a mí me volvió el alma al cuerpo. Yo dije, el niño se murió. O sea, es un momento de crisis desgarradora para mí. Y cuando subimos al cuarto, o sea, casi no encontramos ni la habitación del desespero. El niño estaba parado, cogido de las barandas de la cuna y llorando, porque no nos veía. Entonces, ahí es cuando digo, a veces nosotros decimos, hasta aquí llego yo. Pero si dependemos de Dios, Dios nos da la fortaleza para seguir adelante. Amén. Es muy fácil adorar a Dios, digamos, como estuvimos acá esta mañana en el culto, de pronto con problemas pequeños, ¿sí? En la prédica. Es normal adorarlo, hacer el devocional en la casa. Eso es normal, ¿sí? Yo no es que estoy adorando a Dios. Pero no, esta mañana yo les quiero decir, lo que no es normal es cuando estamos en crisis, es cuando más debemos adorar al Señor. Es lo que tenemos que hacer, ¿sí? Es lo que tenemos que hacer. Es difícil, porque digamos en mi prueba, ya a Juan lo estaba afectando el no ver a su hermano, ya se estaba enfermando también, porque ellos vienen desde el vientre unidos. Ya lo estaba afectando también y decía, mi hermano, ¿dónde está? Mi hermano, ¿dónde está? Entonces es ahí cuando, ahí nosotros llegábamos, metíamos la mano por la incubadora, poníamos las manos sobre él y nos poníamos a orar. Que no había más que hacer. Era lo único que tocaba hacer. Entonces, lo más difícil es hacerlo cuando estamos en la crisis, en la prueba, en la necesidad, en las luchas. Y es la enseñanza que en esta mañana debemos de hacerlo, así como lo hizo Job en las pruebas y con lágrimas. Yo creo que él, ahí dice que rasgó sus vestiduras. Yo creo que el llanto de él, o sea, el desespero era grande. Porque, o sea, aquí no lo nombra, pero yo me imagino cómo se sentía ese hombre en esos momentos. Y hay una cosa muy hermosa para esta mañana. En el versículo 42, capítulo, perdón, 42, del 10 al 17 de Job. Aquí lo tengo. El título dice, restauración de la prosperidad de Job. Entonces, ¿sabe cuál es la noticia de esta mañana para todos nosotros? Que Dios nos va a restaurar y nos va a levantar, nos va a sacar avantes y nos va a ayudar, amén. ¿Cuánto lo creen? Yo lo creo, pase lo que pase, Dios nos va a restaurar, Dios va a estar con nosotros a través de su Espíritu Santo, que es el que nos consuela, nos ayuda, nos levanta y nos saca adelante. Dice, pónganle cuidado, del versículo 10 en adelante lo que dice. Y quitó Jehová la aflicción de Job cuando él hubo orado por sus amigos, aún aumentó el doble de todas las cosas que habían sido de Job. Eso es otra parte muy importante que debemos tener en cuenta en nuestras vidas, de perdonar. ¿Sí? Porque así como mucha gente habla de nosotros, nos critican, así como los amigos de Job lo criticaron, ¿el que tuvo que hacer? Orar por ellos y perdonarlos, ¿sí? Esa es una parte también muy fundamental en nuestras vidas para que Dios nos restaure. Debemos de perdonar y orar por los que, ¿sí? Porque muchas veces en nuestra propia iglesia, a veces nos pueden decir, ¿usted por qué está así? Eso es que usted está mal espiritualmente. Pero nadie sabe el dolor de otra persona, ni sus luchas internas, ni lo que está viviendo en su casa y en sus lugares. Entonces, en lugar de juzgar, oremos y perdonemos si han hablado de nosotros.
Y dice, y vinieron a él todos sus hermanos y todas sus hermanas y todos los que antes le habían conocido, y comieron con él pan en su casa, y se condolieron de él y le consolaron de todo aquel mal que Jehová había traído sobre él. Cada uno de ellos dio una pieza de dinero o un anillo de oro, y bendijo Jehová el postrer estado de Jod más que el primero, porque tuvo, póngame cuidado, le duplicó todo lo que tenía. Antes tenía 7,000, ahora le dio 14,000. Antes tenía 3,000 camellos, ahora le dio 6,000. Tenía 500 yuntas de bueyes, ahora le dio 1,000 yuntas de bueyes y 1,000 asnas. Y tuvo otra vez 7 hijos y 3 hijas. Llamó al nombre de la primera Gemenina, y la de la segunda Cesia, y el de la tercera Keren-Hapuk. No había mujeres tan hermosas como las hijas de Job en toda la tierra, y les dio su padre herencia entre sus hermanos. Después de esto vivió Job 140 años, y vio a sus hijos y a los hijos de sus hijas hasta la 4ª generación, y murió Job viejo y lleno de días. Entonces Dios restaura. Lo que yo les decía al principio, aquí dice que Job tenía 140 años, o sea que cuando le pasó lo primero, ¿cuánto tenía? Como 60, 70 más o menos. Pero mire que Dios es fiel, ¿sí? Y esta mañana, para terminar, vamos a concluir con 3 cosas. Entonces, Dios restaura. Dios restaura. La primera, a través de su palabra. Dios restaura a través de su palabra, la primera. Segunda, Dios restaura confiando en Él. Amén. Y la tercera, edificando nuestra vida sobre la roca. Amén. Y voy a decir por qué Dios restaura. Y vamos a orar. Dios restaura, ¿por qué? Proverbios 3, 5, 6 y 7 dice, vamos a leerlo todos. Fíate de Jehová todo tu corazón y no te apoyes en tu prudencia. Siguiente, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. O sea, dependamos únicamente de Dios, confiemos en Él, no nos apartemos ni a la derecha ni a la izquierda, sino sigamos ¿qué? Sus caminos. O sea, lo que decían las prédicas anteriores, seamos rectos, íntegros delante de la presencia de Dios. Y dice que construyendo sobre y edificando sobre ¿qué? Sobre la roca. Lucas, vamos a leer Lucas 6, 46 y 47. ¿Ya está ahí en la pantalla? Sí. Listo, yo lo voy a leer acá. Aquí vamos a hacer un examen al final. Vamos a hacer un quiz de la prédica. ¿Están de acuerdo con este versículo? A ver. Dice Lucas 6, 46. Aquí lo tengo subrayado. Dice, ¿por qué me llama Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es el semejante. ¿A quién? Semejante es el hombre que al edificar su casa cavó hondo y puso fundamento sobre la roca. Y cuando vino una gran inundación del río, dio
con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada ¿sobre qué? Sobre la roca. Mas aquel que oyó y no hizo semejante al hombre que edificó su casa sobre la tierra sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Nuestras vidas, todo lo que tenemos y hacemos debe estar construido siempre sobre la roca y depender de Dios. Esta mañana, para terminar, pues voy a hacer un quiz, y está aquí en eso de Lucas que terminamos de leer. Voy a hacer 3 preguntas. Vamos a calificar como era antes, de 1 a 10. Nos vamos a calificar. Entonces no me van a contestar, tranquilo, que yo les voy a preguntar. Y a cada punto vamos a ponerle 3.3. Amén. Primera pregunta. Dice, todo aquel que viene a mí. ¿Quiénes vinieron hoy? Los que estamos acá. ¿Sí? Entonces, ¿cuánto tienen? Ya tenemos 3.3. ¿Sí? ¿A qué vinieron? Venimos a alabar y a escuchar la palabra del Señor, porque ahí dice, y oye mis palabras y las hace, os indicaré quién es semejante. Entonces ya tenemos, porque ya vienen a escuchar, ya tenemos 6.6. ¿Cuánto nos falta? 3.3. Pero eso no me lo van a contestar, porque vamos a hacer lo que dice el Señor ahí cuando en el 46, ¿por qué me llamas Señor, Señor, si no haces lo que yo le digo? Entonces, ahorita nos vamos a ir de acá, y el 10 o el 9.9 lo vamos a completar en nuestra vida de aquí en adelante. ¿Por qué me llama Señor, Señor, si no hace lo que yo digo? Vamos a hacer lo que el Señor nos dice. No me contesten, cada uno, eso es personal. Si quieren llegar a un 10 y ser excelentes y sobrepasar toda crisis.